¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo del horario en que nos escuchan, en las distintas radios asociadas a Carta Ciudadana. Muchos saludos, por supuesto, para todas las personas que nos escuchan diariamente. Y la verdad es que de manera muy honesta hay que hacerlo con las personas que nos escuchan y nos ven en YouTube, que estamos un poco tristes porque nos enteramos ayer de la muerte de la mamá de Andrés Hernández, parte fundamental de este programa. Andrés es un panelista del programa, pero también, al igual que el Guaso Pérez, han tomado el rol de conductor cuando yo no he estado por distintas razones laborales, familiares, en fin. Así que desde acá, y a nombre de todo el equipo de Carta Ciudadana, le mandamos un afectuoso saludo a Andrés y por supuesto mucha fuerza y mucha energía para él y para su familia por el sensible fallecimiento de su madre. Así que un abrazo, querido Andrés. Te vamos a estar acompañando de distintas maneras, algunos físicos, otros emocionalmente y otros en las oraciones, en este día que va a ser un día duro, pero, pero que, pero que me imagino, con la compañía de sus seres queridos y con la familia, será un momento no tan fuerte. Así que un abrazo, querido Andrés. Bueno, saludo a la Trini Segers, también a Ítalo Villanueva, a Mauricio Pérez y por supuesto también a todas las personas que nos escuchan todos los días en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, también Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriba. Ahí está, Carta Ciudadana, y también hay una campaña. Guaso, a ver si tú nos puedes contar un poco más de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos para las personas que nos escuchan y que tengan la intención de poder aportar, de qué manera lo pueden hacer. Eh, y el Guaso Pérez nos cuenta un poco más detalles de ese tema. Guaso, dale. Como tanto. Oye, súper importante para que este equipo siga haciendo la pega día a día, cuarta temporada, más de 600 horas de grabación. No solamente lo que hace Carta Ciudadana, que es una parte es un apéndice de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Empezamos una campaña de nuevos socios, necesitamos recibir aportes. Somos una fundación sin fines de lucro que solamente buscamos poner en la discusión y en el apoyo a movimientos ciudadanos que tienen causas súper importantes, y para eso es necesario que la coordinadora pueda seguir operando. www.lacoordinadora.cl, costado derecho superior, al ladito de Carta Ciudadana. También, si nos quieren ver también nuestro canal de YouTube, sale Súmate, y como decimos, desde Luca hacemos millones. Bueno, ahí está la explicación y por supuesto reiterar que tenemos nuestro canal de YouTube para que usted se suscriba y nos pueda ver también Y en todos los días. Spotify, nuestros podcasts también, acuérdate que también estamos ahí en También, Spotify. sí, por supuesto, estamos en todas las plataformas para que puedan ver y escuchar los comentarios y las intervenciones que tenemos acá en nuestro programa. Bueno, hoy, lunes, los 20 ministros en ejercicio del Pleno de la Corte Suprema van a ponderar los dos proyectos que están sobre la mesa. El primero, que es la denominada ley corta, que fue la que propuso el gobierno respecto a el cumplimiento de los fallos del máximo tribunal sobre el alza de precios unilateral y otros menesteres que tomaron de manera unilateral las ISAPRES y que se debe resolver. Y también sobre la propuesta de reforma constitucional que presentaron los senadores Walker, Rincón, Chaguán, Galilea y se me escapa uno más, y Macaya, respecto a un cambio sobre esa ley corta original, que básicamente lo que busca es modificar los montos y los plazos de pago por parte de las ISAPRES. Hoy, eso lo va a ver la Corte Suprema, vamos a ver qué va a ocurrir, porque sea como sea, el cumplimiento del fallo en primera instancia de la Corte Suprema, suena un poco extraño, fallo de primera instancia, pero
el fallo de la Corte Suprema que llevó al gobierno a esta ley corta se debe resolver. Vamos a ver qué pasa con aquello. Han salido algunas encuestas y como yo siempre digo, la encuesta es igual que los números para los políticos. Depende del lado que tú estés, tú consideras y tomas la encuesta que te favorece a tus intereses, digamos, porque no sé si ustedes vieron la última encuesta Pulso Ciudadano que establece que cerca del 78% de las personas quiere que las ISAPRES paguen su deuda. La semana pasada había salido otra encuesta respecto a que muchas personas preferían, por último, que no se pagara, pero que el sistema se mantuviera. Bueno, sea como sea, más allá de la encuesta, será la Corte Suprema quien tome la decisión respecto a aquello. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto sobre si se debe o no resolver el fallo de primera instancia, si están de acuerdo con la ley corta del gobierno, si preferirían el proyecto de reforma constitucional que presentaron los senadores que nombré en diciembre del año pasado, no fue ahora, digamos, se presentó en diciembre del año pasado, y qué va a pasar eventualmente con la ISAPRE. Pequeño paréntesis, hasta el día de hoy, para hacerlo un buen chileno, los aprovechadores y los tontos son los afiliados, porque ellos son impolutos y son lo más parecido a la Virgen del Carmen, digamos. Ellos no han hecho nada, ellos han respetado la ley, siendo que hay distintos fallos en distintas instancias que establecieron no solamente que no habían cumplido la ley, sino que además se la habían pasado por mejor parte. Trini, Ítalo, Mauricio, ¿quién quiere arrancar? Trini. La Trini tiene cara de opinar. Sí, Hola. ¿Cómo está, Trini? No, bien, gracias. O sea, yo creo que, y un poco también lo que decían los parlamentarios que lo presentaron, es que es bien curioso esto de que la Corte Suprema como que vaya a dar un pronunciamiento como respecto a qué hacer, y yo creo que demuestra que claramente se falló como de manera rápida, porque es decir, ya fallaron, dijeron algo, pero después chuta, oye, hay que cumplir, o sea, y alguien tiene que cumplirlo, ¿cómo se va a cumplir? Entonces yo creo que está muy en jaque, se pone muy en duda, o sea, es muy complicado el tema de decir cómo se cumple un fallo de esa magnitud, de esa cantidad de plata, porque claramente la manera de poder cumplir esto es la quiebra, o sea, desaparece el sistema ISAPRE, yo creo que en ese sentido se convierte en algo muy político, siendo que era un tema judicial, porque en ese sentido el gobierno siempre ha querido terminar con la ISAPRE, o sea, eso yo creo que no es algo nuevo, y esta es una manera al final de como una puerta para poder llegar a eso, porque, sí, porque no es viable el pagar esa deuda. Eso es lo que creo. Y Trini, ¿no echas de menos un mea culpa de la ISAPRE? Un mea culpa. En verdad, el tema de la ISAPRE, voy a ser súper sincera, yo creo que es algo súper técnico. Yo la verdad tampoco sé mucho, pero por lo que he visto, por lo que sí he sabido, creo que es un tema que se ha manejado como de manera poco supervisada, por así decirlo. Creo que la ISAPRE durante mucho tiempo como que como que hicieron lo que hicieron, como que subían los planes, bajaban los planes, como que y creo que faltó un poco esa conciencia, como esa mirada a largo plazo de verdad qué iba a pasar. Yo creo que ese ha sido el problema como a grandes rasgos. Creo que es un sistema que sí funciona, que un poco creo que es lo mismo el tema de las pensiones, pero que sí se descuidó, por así decirlo. Sí. Bueno, yo les voy a recomendar un libro que ya voy a estar contándole y voy a tirar algunos tips. Uno que escribiste tú. No, que lo escribió mi amigo Mirko Macari, Toca presentarlo. que le mando un abrazo. ¿Cómo se llama el libro? Soy la cuarta persona que tiene el libro, porque todavía no se lanza el libro, todavía no está a la venta, todavía ni siquiera se lanza oficialmente. Así que le agradezco a señor director. Así se llama. Así se llama. Qué buen nombre. Buen Sus nombre. peripecias en el periodismo cuando trabajó en el suplemento del sábado del Mercurio, cuando trabajó en La Nación Domingo, en La Nación y en el diario electrónico El Mostrador. Y bueno, por supuesto, con el podcast La Cosa Nostra, Comando Jungle, y en la radio El Conquistador, con quien compartí estudio durante más de 2 años, junto a Nicolás Raín. ¿Y por qué? A propósito de lo que decía la Trini. Yo creo que
hay algo sintomático de lo que pasó con las ISAPRES y con tantas otras cosas, pero también con las ISAPRES en particular, que dice relación con qué pasó, por qué, si durante mucho tiempo se habló que habían abusos, durante mucho tiempo se dijo que subían unilateralmente los planes, que establecían abusos. No hubo cambio en la ley de ISAPRE, no hubo sanciones hacia las ISAPRES. Bueno, por la sencilla razón de que el sistema de la ISAPRE estaba cooptado por la política. Porque muchos de los propietarios de las ISAPRES, adivinen qué, ¡oh! Adivinen, financiaban a los partidos políticos. Y bueno, este es un ejemplo más de que el chicle se estiró hasta donde más se pudo. Y yo entiendo lo que tú dices, Trinidad, pero voy a ocupar un chilenismo. Hay que ser bien cara dura, hay que ser bien cara dura, de ahora pedirle agüita al Estado. Estado que dicho sea de paso, los propietarios de la ISAPRE y quienes defienden a ultranza al modelo, cada vez que hablan del Estado les dan arcada. De hecho, a propósito del gas para Chile, oye, escribieron, rasgaron vestiduras, hicieron una serie de cosas, a mi modesta opinión, con justa razón, pero curioso que esos mismos que atacan al Estado en esa, no dicen absolutamente nada del abuso por décadas que hicieron los propietarios y los accionistas de la ISAPRE, pasándose por mejor parte las leyes. Y por una razón súper simple además, porque esto es bastante más simple de lo que la gente cree. Es bastante más fácil de entender de lo que la gente cree, pero claro, estas cosas no se publican, no se dicen, porque muchas veces los medios no quieren incomodar al poder. Porque si incomodan al poder, el poder después no te financia a los medios. Porque hay que decir las cosas como son también. Es como decirlo para no herir susceptibilidades. Pero bueno, es mejor no pasar a llevar al sistema, porque si tú le dices algo al sistema, el sistema puede colapsar. Y con todo respeto, si el sistema colapsa, yo estoy de acuerdo con la Trini. Si hay un sector que quiere eliminar a la ISAPRE, es el Frente Amplio. Pero en esta pasada, con todo respeto, yo creo que la ISAPRE hicieron harto, digamos, para que estemos lo que estamos. Para no decir todo, prácticamente todo, digamos. Oye, pero Felipe, yo creo que el tema de la ISAPRE es solamente un signo más de confirmación de la decadencia del sistema que tenemos hoy día. Hoy día estamos hablando de una industria específica que hicieron lo que quisieron y pasaron ya las reglas, pero esto no estaba escondido, era sabido por todos. Y cuando dice, oye, pero qué extraño, ninguno de los políticos, a pesar de todas las demandas que se pusieron, desde que empezaron la ISAPRE con el tema de las alzas que no eran acordadas, ni pactadas, ni aprobadas por ley, empezaron las demandas que empezaron a saturar los sistemas judiciales y nadie hizo nada. Y fue un tema que se escaló y que me acuerdo, salió muchas veces en la noticia. Pero esto es solamente uno más de todos los casos, porque si tú ves para atrás, hoy la colusión del confort, la colusión de los pollos, la colusión de los medicamentos, y al final te das cuenta que todo el sistema, y ya suena casi paranoico, cuando dice, oye, no, cree en las conspiraciones que son a gran escala, pero en términos simples, como tú dices, el sistema que tenemos hoy día es un sistema perverso donde están todos metidos, porque es un sistema corrupto. El empresariado financia a los partidos políticos, a todos, porque lo que hemos visto es que las empresas financian a los de un sector, a los que están al medio del sector y a los del otro lado, o sea, transversalmente. Por lo tanto, nadie se atreve a morder la mano del amo que le da de comer y obviamente tienen todos los papeles cruzados, por lo tanto, nadie puede mover la primera ficha porque si hacen algo, caen todos los de su equipo y además dejan de financiarlo. Y esto los empresarios tampoco pueden ir en contra de los políticos porque si se enojan pueden cambiar las leyes y cambia toda la dinámica de poder económico que tienen. Entonces, más allá de la imagen conspiracionista que esto puede tener, el tema es súper simple. Aquí hay corrupción hecha y derecha. Y no hay nadie, y eso es lo que a mí me da rabia, no hay nadie de estos honorables que nosotros elegimos y votamos por ellos para que nos representen y nos defiendan, que se pare
y dignamente haga una defensa de lo que debería hacer el Estado. Hoy día estamos peligrando no solamente con el tema de la salud, estamos viendo todo lo que está haciendo el gobierno con el tema de la educación de nuestros niños. Mi hijo ya tan grande, pero hoy día me preocupa mi nieto, que está recibiendo toda esta ola de populismo sexista que están inscribiendo hasta los cuadernos que le regalaron a los niños, viene escrita ahí. Hoy día el modelo de pensión está peligrando por lo mismo. Y aquí lo que da más lata es que no es que estos iluminados digan, oye, vamos a mejorar el sistema de salud y vamos a matar la ISAPRE porque son el demonio y vamos a hacer un sistema que va a ser bueno. No, la verdad que lo que les interesa es solamente tomar una medida populista que suene que son los salvadores del país, pero que en realidad lo único que quieren es echarle mano a todos los fondos que implican el 6%, el 7% de la cotización obligatoria de la ISAPRE, más el 10% del ahorro de pensiones, como para que puedan seguir robando a mano llena. Esto es lo que he pensado siempre, lo he compartido en muchas de las conversaciones que hemos tenido en los programas, pero la verdad es que este es un signo más de el modelo corrupto que tenemos hoy día. Claro, donde política y negocios se cruzan y se entrecruzan, y donde parlamentarios que hoy son parlamentarios en algún minuto fueron superintendentes de ISAPRE o superintendentes de salud, o que fueron directores o integraron directorios de las ISAPRES o integraron Claro. directorios de las administradoras de fondos de pensiones. Y como una vez me enseñó un profesor, si alguien que está en el sector privado, que tiene que fiscalizar o regular, después es parlamentario o viceversa, bueno, el premio es porque hizo bien la pega para la empresa, no para el elector. Así es. Porque si la empresa, después de ser parlamentario, te contrata como director de esa empresa o como gerente de esa empresa, es porque hiciste bien la pega, no para el elector, sino que para la empresa. Guaso. ¿Sabéis que me comparto y no comparto con mis contertulios hoy día? Porque estamos haciendo aseveraciones demasiado fuertes que no siempre son todas comprobables, especialmente que en todo el empresariado está financiando a todo lo malo, o sea, a la ISAPRE, a las pesqueras, es demasiado disparada la banda. Yo sí creo. ¿Tú crees que lo hacen por error? ¿Un error administrativo que privilegia? No creo que fue un problema de, ¿cómo se llama la palabra del día? Excel, y la otra, ¿cómo se llama? Un ensayo. No creo que sea un ensayo, no son errores. La palabra del día, digo que está muy por el tema del gas. Voy a lo siguiente. Acá, ahí hay otro descaro del GAP. Sí, por eso. Pero déjame terminar la idea completa, Felipe. Porque nadie habla de la colusión del precio del gas. Por eso. Todos nos quedamos en el balón rosado. Es que ahí voy. Yo por eso digo, yo creo que hay varias cosas. A ver, que dijeron varias cosas que yo creo que en el tiempo se han ido mejorando. Lo que decía Felipe, de que muchas veces la cita musical pasa ahí de la política a una empresa al otro lado. Hace un tiempo atrás se reguló y para ciertos cargos por lo menos creo que hay una limitación de que no puedan pasar a ser director del mismo tipo de ISAPRE cuando fuiste superintendente de ISAPRE. Creo que me da vergüenza, pero eso estaba en toda la clase política, o sea, de todos los sectores. Después creo que en el tema puntual de hoy día, lo que nos atañe hoy día, que es el tema de lo que están pasando con los fallos se cumplen, punto. ¿Te pueden gustar o no te pueden gustar? 2. 3. Sí, como dice la Trini, por eso estoy con ella, creo que la Corte Suprema se sacó de los hombros el problema que tenía, una cosa que tenía que regular la política, que haber dicho hace rato, haber aclarado el tema de los planes, o la subida de precio, te fijas, para que no se hubiera judicializado. Yo creo que nunca lo hice, de hecho todas las veces me lo ofrecían, y me hubiera convenido, tengo 6 cargas, o sea, en pocas palabras, son hartas lucas las que tengo que poner todos los meses de mi bolsillo para poder tener ese plan. Y creo que una vez alegué, te fijáis, o sea, se juntaron varias cosas que ya voy a alegar, te fijáis, porque había subido mucho y encontraba que no podía. Pero también hay que tener mucho cuidado hoy día, nosotros tenemos que ser proactivos. Lo malo que se hizo hay que criticarlo, lo malo que se hizo hay que cambiarlo, eso es lo que hemos hablado, o sea, de hecho acá nosotros nunca defendemos per se a nadie, sino a los hechos, y claramente ni la colusión se puede aceptar, ni el empresariado que financia la política, que perdón, era una cosa habitual porque era legal, no era ilegal hasta que explotó el caso y se normó que no se podían aportar directamente a la empresa, se ordenó
y es lo correcto, es lo que correspondía. Perdona, Guaso, que te interrumpa, pero siempre fue ilegal. Las cosas, no porque se hagan durante mucho tiempo, corresponden. Porque por algo hubo investigaciones judiciales y se estableció boletas ideológicamente falsas, y no era un error, era un delito. Distinto es que se haya hecho por años y que lo hayan hecho todos, pero eso no implica que no sea delito. No, perdón, que no se entienda, no estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que antes que se regulara, y fue con el caso, que de hecho hay que recordar, Ricardo Lagos en adelante, que también había los sobresueldos, una cantidad de cosas que estaban muy mal hechas en el sistema político, y había que normarlo y regularlo. Fue lo mismo las plata políticas, que se normó que las empresas no podían entregar, solamente podían hacer los particulares, que tienen que estar inscritos en el CERVEL. Eso es lo correcto, eso es lo que todos creo acá compartimos que es lo lógico. Lo otro está mal. Lo que sí hay que preocuparse en este caso hoy día, y lo que aquí cuando tuvimos a la doctora Beaumont, que es parte del movimiento Salud Libre, que está haciendo un tremendo trabajo formativo y haciendo la vega, sacando el cálculo, la matemática, yendo al Congreso. Claro, como dice la Trini, acá hicieron un fallo y las consecuencias del fallo, siempre un fallo tiene consecuencias, por lo tanto tiene que tener su bajada. Y acá había una mezcla que no solamente era judicial, había un análisis político. Y en la política me refiero a la persona, a los votantes, a los que somos dependientes de esos servicios. O yo, como que soy dependiente de una ley maravillosa como la ley Regarte Soto, ¿cómo nos puede afectar? A los que tenemos enfermedades que no nos podemos cambiar a otra parte porque tenemos reexistencia. Había muchas cosas más que eso. Y ahí es donde te digo que hay que tener un doble clic de hacerlo bien, de hacerle una bajada bien. Si a mí me preguntaran, yo no quiero que el sistema falle, porque te puedo decir, ayer me fui a hacer una resonancia magnética y tuve que esperar 3 horas y media en un tipo no voy a decir el nombre, no una clínica, en un lugar para escáner, porque estaban saturados. O sea, todos los lugares hoy día tenemos problemas de atraso en la lista de espera, en el sistema privado, en el sistema público, para qué decir. Entonces hay muchos juegos, te fijáis, y son vidas, y eso es lo que hoy día yo, desde el punto de vista de un ciudadano que convivo con la salud hoy día, sí me importa, y por eso digo, ojalá que se busque una solución. Creo que la solución presentada, según tú pusiste alguna alternativa por Rincón y CIA, me acuerdo de ella, creo que es una solución. Yo creo que hay que ponerle solución a un proceso de manera que no caiga y que paguen, porque hay que pagar lo que corresponde a un fallo. Perdona, Guaso, pero a propósito de lo que decía Ítalo hace poquito, ¿esa es la solución? Eso es un zafe para la ISAPRE. Eso no es una solución. El sistema va a seguir igual de podrido. Va a seguir igual de podrido. ¿Dónde está la unificación de los planes? ¿Dónde está que se dejara de existir esta colusión entre las clínicas y las ISAPRES, algo que estaba establecido que no podía ser y va a seguir siendo? Por lo tanto, si es que se llegase a aprobar el proyecto de Rincón y compañía, eso es un zafe. Es un zafe para la ISAPRE para que no paguen. No, pero básicamente. No. Tienen que pagar. Eso es lo que busca. No. Es que eso es lo que busca. Y si así fuera, el sistema sigue igual. ¿En qué cambia? No cambia en nada. En la eventualidad que eso pase. Ahora, en la eventualidad de lo otro, tampoco, digamos. Pero bueno, está con nosotros el exdiputado y exministro Jaime Belolio conversando en Carta Ciudadana. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Carta Ciudadana y te tengo que hacer la primera pregunta inevitable. Perdona que te la haga así, de rompe y raja, como decía mi papá. Pero ¿Qué deja pasa que con respire, Colo-Colo, Jaime? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí en Carta Ciudadana. ¿Qué pasa con el Albo? Estamos dejando que otro equipo les vaya bien también. Pues, Se lo agradezco. A los que no tienen estadio, decís tú. Claro, por ejemplo, ¿cachai? Uno tiene que dejar que otro equipo surjan también. Entonces no te vas a quedar sin estadio vos tampoco. Mira que nos están comprando los azulejos, los pastelones famosos nos los están comprando, así que no hay a hacer cosas que te quedes con el estadio demolido. Así que es verdad, le fue mal con los azulejos. Sí, no fue una buena. Se enfrió esa campaña, sí, estuvo bien. ¿Viste, Guaso? Fuiste por lana y saliste tranquilado, ¿viste? Yo tengo mi tablón, comencé por ahí. Sí,
Guaso, lo que tú tienes que entender es que entre los equipos grandes, Colo-Colo y la U nos entendemos. Si ustedes son chicos tirados a grandes, entiendan. Si el clásico de ustedes con la Unión, entiéndanlo, de una vez por todas. Solo te puedo No le decir que el mejor gusta, equipo de la última no le década gusta es uno, solamente uno. Es verdad, en los últimos 10 años han sacado muy buena. No, y no Sí, solamente resultado, eso. Oye, resultado. te lo dice cuando mis hijos ven que son Sí, cruzados no. y piensan que era normal que la Católica tuviera un tetracampeonato, Y sigue compadre. atrás. Y así, ¿qué Y mundo siguen vivimos, atrás. padre? Seguimos atrás, Nosotros ¿no? tuvimos 25 años sin ser campeón y siguen igual atrás de nosotros. Pero bueno, así es la vida nomás. Unos ganan, otros empatan y otros pierden. Como Pero había en todo caso, sé dicho que hay algo Julito que yo creo Martínez. que se puede hacer como un símil en la política. Una cosa que le pasó a Colo-Colo es que obviamente tuvo que sacar a sus viejos cracks. Claro. Varios de ellos salieron, algunas otras promesas jóvenes, por cómo funciona el negocio del fútbol, también salieron. Y hoy día Claro. son canteranos una buena parte, entonces claramente está construyendo un equipo para futuro. Lo desarmaron entero, ¿no? Obviamente. Es como, le pasa un poco como al presidente que miraba a la banca hoy día el pobre entrenador que tenía y no tiene cambio. Oye, O sea, Jaime, y a propósito, perdona, y a propósito de eso, de la analogía del fútbol con la política, en términos generales, más allá de que no es tu sector político, pero tú tienes capacidad de análisis, digamos, ¿tú crees que debió ser mejor, digamos, haber incluido desde un principio al socialismo democrático y no ir como a cuentagotas? Y uno podría decir que, claro, en el primer gabinete y en la subsecretaría y en las seremías, en fin, se trató de poner algo del PS, algo del PPD, qué sé yo, para dejarlo tranquilo, pero la irrupción de Carolina Tobá en el Ministerio del Interior, después de Ana Lí Uriarte, en la Secretaría General de la Presidencia, debió haber sido, crees tú, de una manera distinta desde un principio, más allá de que las frases críticas e hirientes por parte del Frente Amplio hacia el socialismo democrático, para algunos exagerada, para otros verdadera, pero al final es como le tiro puya a mi ex, pero termino volviendo con mi ex. Pues entonces, ¿y dónde quedan todas esas frases y todas esas pullas que le tiraste a tu ex? Es difícil hacer, digamos, borrón y cuenta nueva en política, porque esas cosas igual afectan más allá de lo que significa ser una alianza de gobierno en este caso. Pavel, yo creo que tocaste varios temas en paralelo que son importantes. Yo diría la primera es que las actuales coaliciones de gobierno, porque son dos, Claro. Apruebo Dignidad es una que también nace para el plebiscito. O sea, perdón, para el plebiscito no, para la primaria de ellos. Hay que recordar eso, que antes era Daniel Jadwe era el candidato que sí o sí iba a ganar y Gabriel Boric fue el que iba como para que hubiera primaria, digamos. Así es. Sin embargo, termina ganando Gabriel Boric, pero ese pacto, Frente Amplio más PC, es un pacto que se hizo completamente estratégicamente. Y luego tuvieron que incorporar, después de pasar a la semifinal, llamémoslo así, que era la primera vuelta, y después ir a la segunda vuelta, tuvo que incorporar al socialismo democrático. Entonces es una coalición que no cuajaba. Pero yo creo que la razón por la cual debió haber llamado a personas, sobre todo con más experiencia, más que el socialismo democrático, con más experiencia, es yo diría por dos cosas de las cuales pecaron en el inicio y que todavía quedan algunos restos de la misma. La primera es que ellos estaban absolutamente convencidos de que bastaba con la mera voluntad política para resolver los problemas del país. Entonces, pasaron de ser una oposición muy, muy crítica y que te decía, ¿por qué no hay mejores pensiones? Porque no hay voluntad política. ¿Por qué no se construyen viviendas sociales más rápido? Porque falta voluntad política. Y así con el empleo, el salario mínimo, y suma y sigue. Y entonces, cuando ellos son la voluntad política, se dan cuenta que existe restricción de presupuesto, de tiempo, de personas, de capacidades, etc. Y la También, segunda... perdón que te interrumpa, tal vez el voluntarismo, así como ejemplo clásico de libro, es el viaje de la entonces ministra del Interior, Isquiasiches, Total, a Temucuicui, digamos. total, y fue en el día 2 de gobierno. Claro, O sea, así te das cuenta de que eso venía inserto en ellos, esa lógica que a la vez es de una soberbia infinita, ¿no? Porque cuando nosotros estemos ahí, entonces las cosas van a ser distintas solamente porque estamos ahí. claro. Yo diría que la segunda es que durante mucho tiempo en el Frente Amplio
todas las habilidades gerenciales, las habilidades de gestión, son habilidades que se miraban con sospecha, porque en el fondo eran habilidades de lucro. Entonces, todo aquel que era capaz de hacer una planilla Excel y obtener algún resultado adecuado, era algo malo. Y esto, cuando yo se lo he dicho a ellos, se ríen, ¿eh? Porque saben que es verdad, digamos. O sea, cualquier persona que supiera cómo se gestionaba un presupuesto era alguien que no era suficientemente ideológico, y por tanto era una habilidad equivocada, mala, hasta que se dieron cuenta que en el Estado eso es simplemente estúpido. Y hay muchos ejemplos de ello mismo. O sea, por ejemplo, subsecretario Cuadrado, ex subsecretario Cuadrado en salud, que era el encargado de salud pública y por tanto de las vacunas. Tiene el récord mundial en haber bajado la tasa de vacunación, pero impresionante. Y no me refiero solo a la tasa de vacunación de COVID, en la población de riesgo, sino que también de influenza luego. Entonces, ¿por qué? Porque, de nuevo, se mezcla con la primera, ¿no? Juraban que solamente porque estaban ellos, entonces las cosas iban a estar bien, se iban a aprobar los proyectos en el Congreso, no necesitaban hablar con los parlamentarios, y la opinión pública iba a estar volcada, digamos, detrás de ellos. Y esas dos cosas lo siguen golpeando hasta el día de hoy, digamos. Y por último, yo te diría que si bien no es como de la instalación, es que el propio presidente, Boric, tiene esta tendencia permanente a querer hacer una política más hacia la socialdemocracia, más hacia el socialismo democrático, pero luego va a pedirle disculpas al Partido Comunista. Ejemplo de antes era, no sé, vamos a aprobar el TPP y después, no, pero vamos a hacer estas side letters en verdad porque con las controversias no se van a ver internacionalmente. Y una y otra, siempre. Entonces vamos a ser como unos perros contra la delincuencia, pero luego indulto a la violencia octubrista. Y así una y otra y una y otra, y esa tensión lo sigue llevando hoy día a cuestiones prácticas, en que las materias de seguridad no avanzan con la velocidad que tienen que hacerse. En salud, que algo alcancé a escuchar ahí que se estaba haciendo, el gobierno esperó hasta la última que se cortaba el elástico, en algo donde todos se tiran la pelota. ¿Ah? Entonces, hasta la Corte Suprema tira la pelota, en mi opinión, en algo que no puede hacer, digamos, que es hacer una política pública. Pero también son más de 10 años en los cuales la política no pudo resolver un problema que partió diciéndote, esa tabla de factores es inconstitucional, no podéis seguir ocupándola, tenéis que ocupar otra, tenéis que hacer otra fórmula. Entonces hay un problema de la industria, de la política, del gobierno. Entonces, eso también les toca vivir a ellos. Y es malo para Chile, sin lugar a dudas. O sea, hoy día tenemos, y en los estudios que me ha tocado hacer, personas que te dicen, nosotros esperamos que el Estado nos pueda resolver problemas, pero vemos que les quedó el poncho grande, básicamente. Estamos conversando con el ex ministro y ex diputado Jaime Belolio, Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva. Te quieren preguntar, Jaime. Vamos. Si no tienen preguntas, yo tengo una chorrera de preguntas, así que ustedes saben que yo hablo más que Fidel, así que no le demos el espacio, dele, Ítalo. Tendría esa idea. Quítenmelo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, Oye, viendo ahí tu extensa trayectoria y de estudio, creo que tienes una ventaja importante al tener un máster en políticas públicas con las especializaciones que tienes. Sabiendo que nunca hay decisiones fáciles ni soluciones más fáciles aún, pero con los temas contingentes que tenemos hoy día, de salud, más que contingentes, y de pensiones. Dos preguntas, nada más. Una, ¿por qué, como tú dices, nunca se tomó esto en serio y nunca se llevaron adelante proyectos reales y conversaciones concretas para solucionarlo, cuando son temas que venimos de hace mucho tiempo? ¿Y por qué llegamos a esta situación de salud hoy día donde en realidad la sensación que hay a uno como ciudadano común y corriente es que es un jaque mate? O sea, oye, si el lunes dan un veredicto, yo ya sé que las ISAPRES quebraron y entro en la desesperación porque voy a tener que irme al hospital público acá cerca de la casa, me voy a tener que inscribir desde ya una lista por si es que me enfermo en 2 años más para que me puedan atender. O sea, ¿cuál sería el camino que tú ves, sin entrar en las cosas más irreales, pero cuáles serían los caminos que tú ves hoy día que podríamos tener como realmente vías de solución, tanto en el tema de salud como el de pensiones, siendo el de salud más importante o más urgente? Ahí tendríamos que meternos así como una cuestión media larga, pero la primera es que es una cuestión más general, que tú tienes razón, ¿no? Que es, y se ha agudizado ahora, y es que básicamente hoy día los chilenos y chilenas se proyectan en un futuro que es muy breve. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, justo coincidió con el plebiscito entre medio, y las personas decían que el futuro para ellos eran 3 meses, 90 días. Estará septiembre y el futuro era diciembre.
y después era marzo, y después era el invierno, y ahí como entre medio, septiembre, y después de nuevo venía el fin de año y marzo los problemas, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú tienes una planificación o te imaginas en tu proyecto familiar a 3 meses, no queda espacio sino para las urgencias de la vida cotidiana. Y existe una buena... es como que se planta un camino, digamos, hacia el populismo también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en pensiones, alguien que dice, oye, vamos a arreglar un problema, pero va a ser para las generaciones de 20 años más. No tiene sentido, ¿no? Si lo que se está diciendo es algo que es lo que pasa hoy día mismo. De ahí que los retiro pensiones tenían mucha más popularidad que hacer algo que significara una mejora para las pensiones en 20 años más. La seguridad, dado la crisis en que estamos, abarca probablemente todas las necesidades de las mismas personas. Entonces, para ir a contestar tu pregunta, yo creo que eso también cuela hacia la política, y cuando la política no tiene un plazo mediano, no hay colaboración, porque si solamente lo que ocurre es hoy, entonces es mucho más fácil hacer un gallito y el que gana, gana. Entonces tú necesitas que haya un plazo un poquito más largo. Y en esto, la reforma, por ejemplo, en materia de pensiones, que llevamos por lo menos 8 años, se cruza también por una cuestión que es bien ideológica, pero sin embargo también está esta lógica populista de corto plazo. Entonces, sí, hay que subir las pensiones de los pensionados hoy, porque son muy bajas, porque no alcanzan. Y yo creo que la solución final de la pensión garantizada universal fue un muy buen camino para hacerlo. Incrementó a más de 2.600.000 personas, le incrementó muy sustantivamente sus pensiones, y nos queda las familias de clase media. Y en lo otro se sigue cruzando una cuestión ideológica con distintos intereses. O sea, cuando Pamela Giles decía que ella estaba en favor de los retiros de pensiones, no era porque creyera en la lógica neoliberal de que las personas eran dueñas de sus fondos, sino que era para echarse el sistema de fondos, digamos, que invirtieran en distintas partes. Y ella lo dice abiertamente, digamos, en eso no hay ninguna cuestión oscura. Pero también por parte de la centro-derecha, digamos, y de la derecha, hay una pasividad gigantesca en materia de pensiones. Porque hay algo que nosotros sabíamos hace mucho rato, y perdone que a esta hora, un domingo, haga un pequeño ejercicio matemático, pero lo que nosotros hacemos hoy día con nuestro sueldo es que guardamos el 10% todos los meses. Eso significa que guardamos 1,2 sueldos al año. 10% por 12 meses, 1,2 sueldos al año. Si llegáramos a trabajar 40 años, serían 48 sueldos. Es la matemática que lo he dicho siempre. Ah, qué bueno. Entonces, La si planilla llegáramos a Excel. trabajar esos 40 años, serían 48 sueldos, que en el fondo son 4 años. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo transformas 4 años de sueldo en lo que tú en una jubilación para los años que no vas a estar activo, que serán 15 años? Hoy día, el sistema de inversiones lo que hace es multiplicarlo por 3. Y por tanto, sería razonable si 40 años, 4 por 3, 12, en verdad todavía te quedan algunos. Y aquí viene el problema, es que las personas no cotizan 40, sino que 20 años los hombres, alrededor de 16 las mujeres. Y que la expectativa de vida ya era más larga que la que se calculó. ¿Hace cuánto tiempo que sabemos eso? ¿Hace unos 25 años más o menos? Claro. Y no hicimos esa pega. Y no la hicimos porque costo presente, beneficio futuro. Y por tanto, no se hace. En salud es exactamente lo mismo. Perdón, y solo para terminar antes. Yo sí creo que hay que subir la cotización porque estamos viviendo más años. Esa cotización creo que tiene que ir a la cuenta individual. Creo que la solidaridad se hace a través de los impuestos, y una vez hecha la PGU, probablemente no son necesarios los 6 puntos adicionales, sino que deben ser alrededor de 4 puntos adicionales. Y eso impactaría mucho menos el mercado laboral que lo que se está previniendo ahora. Me meto a salud. A mí me tocó estar en la Comisión de Salud y veía mucha gente que hoy día está en el gobierno, además, que decía, mira, lo que tiene que pasar acá es un Big Bang. Y le decían así, esa era la expresión, Big Bang. Básicamente era cerrar de una el sistema de ISAPRES para que toda la gente tuviera que ir al sistema de FONASA, y entonces solo así iban a tener más recursos para construir los hospitales y atender las necesidades. Yo le decía, perdona, como que no cuadra algo, porque del 7% que hoy día se paga en las personas en ISAPRES, de ese 7%, alrededor de 4 puntos van para pagar las licencias médicas. Del 7% de FONASA es como el 6-7 más o menos. Entonces, si tú llevas personas de ISAPRE a FONASA, vas a tener que poner plata encima.
Entonces, eso es algo que hay un negacionismo por parte de ciertas personas de izquierda porque no quieren verlo. En el fondo te dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Pero sí. Entonces, es obvio que hay que mejorar la salud pública. Y se ha mejorado. Se han construido muchos hospitales, se ha hecho mucha pega en eso. Pero también hay un problema de ineficiencia en el sector público que es gigantesco de administración de los recursos. El Comité de Productividad en Chile mostró cómo mientras en la cantidad de horas en un hospital público se hace una cirugía, en el hospital privado se hizo 2,5 cirugías. Bueno, obviamente que en una hay listas de espera y en la otra no hay listas de espera. O sea, una cuestión, obviamente, si es 2,5. Y algo en que se escuchar ahí a Felipe, yo creo que hay un problema, por ejemplo, del mismo sistema de ISAPRE. En Europa, hace ya como 20 años, que los seguros de salud, seguros de segundo piso, llamémoslo así, seguro complementario, no ISAPRE, Claro. dejaron de hacer diferencias entre hombre y mujer. Porque dijeron, esto no es aceptable nomás, o sea, y chao, punto, y se acabó. Entonces es lo mismo. Y obviamente que hacen un análisis de riesgo, pero por ejemplo esas diferencias ya no estaban. Y yo veo que acá se opusieron durante una cantidad de años brutales a hacer cualquier tipo de modificación al punto en que ya estamos ahí en la cuerda floja, además con un gobierno que tiene el interés de que ellas terminen. ¿Qué se puede hacer ahí? Se pudo haber avanzado, y se puede todavía, a un plan único de salud, que te lo pueda entregar tanto FONASA como te la puede entregar ISAPRE. Sí. Y de ahí tú lo que haces es comprar ese adicional en distintas prestaciones, ya sea porque es un grupo de clínicas, ya sea porque es un grupo de médicos. Entonces, eso se puede hacer. Y se había hecho se propuso hasta harto rato. Hay una cuestión también con el riesgo, y perdona que la tenga con esto, pero ¿qué es lo que pasaría si es que en una ISAPRE quedan solamente personas que están más enfermas y en otra ISAPRE solamente personas que están más jóvenes? Para que no ocurra ese riesgo, lo que tú haces es que hay un fondo compensatorio que se llama. Entonces tú calculas el riesgo de todas las personas que están en ISAPRE y todas las que están en salud. Y eso se puede cruzar y se puede hacer perfectamente bien, con lo cual tú mantendrías la infraestructura privada y tendrías un sistema que permite multiplicidad de seguros público-privado y multiplicidad de prestadores público-privado. Y termino el tiro, Ítalo, porque al final, ¿qué es lo que le importa a la persona común y corriente? No le importa entrar a un hospital cuyo RUT sea estatal o sea privado. Lo que le importa es que lo puedan atender cuando sea necesario que lo puedan atender y que el gasto de bolsillo no sea algo que lo derrumbe completamente. Que es un poco lo que pasa con las personas que viven en Arique y que viajan a Tacna, digo, por ejemplo. Ítalo, dale. Oye, al tiro Guaso, es que el Ítalo ahí quedó enganchado sí. con la respuesta. Oye, Jaime, y cuando tú lo explicas, aunque sea bien resumido de lo que tú nos cuentas, en las distintas aristas en las que yo te preguntaba, está claro, y tú dices, oye, es obvio el camino, o sea, y teníamos claro lo que hay que hacer. Ahora la pregunta es, y de nuevo como ciudadano común y corriente, a lo mejor bastante ignorante en el trabajo senatorial y de diputado, pero ¿por qué no se hizo antes? Porque hemos pasado por distintos gobiernos, uno siempre, la discusión simple, no, pero es que el gobierno anterior fue de izquierda, no, pero es que el gobierno anterior fue de derecha, entonces, pero viejo, ya hemos tenido varios gobiernos de izquierda y de derecha, entonces le pregunté, a tu juicio, estando adentro, ¿por qué no se hizo esta cuestión? Yo diría que ahí sí que tienen razón algunos muchachos frente al PRISTA que falta voluntad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando en el gobierno pasado, y esto me acuerdo mientras yo era parlamentario, votamos un seguro catastrófico que implicaba que, por ejemplo, una persona que hoy día no, tiene un problema en la cadera y no alcanza a estar en el GES, porque en el GES tiene que ser mayor de 65, etc. Si entonces una persona que tiene 50 años, tiene un problema en la cadera, tiene que operarse, tiene que esperar alrededor de una lista de espera como de 5 años. O tiene que ir al lado y endeudarse en alrededor de 10, 12 palos, que es lo que cuesta esa operación. Y entonces, ¿cómo lo termina haciendo? Endeudándose con familiares, con tarjetas de crédito, haciendo un bingo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros propusimos? Que hubiera un seguro catastrófico. Y esa persona, en vez de o esperar 5 años o endeudarse en 12, iba a tener un gasto máximo, por ejemplo, de 2. Y los parlamentarios de izquierda consideran que esto era inaceptable, que no podía ser, que era en el fondo era la profundización del lucro en salud y por tanto nica. Y lo votaron en contra y se rechazó. Propusimos de que hubiese un fortalecimiento de FONASA, en donde, por ejemplo, todas las cuestiones no GES también tuvieran un plazo máximo. No tan apretado como él tiene las garantías Príncipe, pero también un plazo máximo. Entonces, si no lo cumplía el Estado, entonces tenía que comprar la prestación en un prestador privado. Y lo votaron en contra. La idea del plano único y otro también. Entonces,
se intentó muchas veces, y sí faltó más fuerza tanto de quienes impulsábamos eso para que la ciudadanía conociera cuáles eran los beneficios. O sea, porque aquí, ¿cómo iba a lograrse? Se iba a lograr obviamente a través de la fuerza de los ciudadanos, diciendo, mira, sí, eso es lo que quiero hacer. Eso nos conviene a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no se logró? Porque algunos que se oponían tajantemente y otros que quizás no tuvimos la suficiente fuerza como para poder empujarlo públicamente de manera que se sintiera que ese era un camino posible y que podía mejorar la calidad de vida de las personas inmediatamente. Estamos conversando con el diputado, el ex diputado y ex ministro Jaime Belolio. Te va a preguntar Mauricio Pérez, Jaime. Don Jaime, oye, es tan fácil como dice Ítalo escucharte, tan claro, voluntarismo, el no, el que los expertos, los que saben algo más de un tema, no hay que escucharlos porque vienen de un lugar o vienen de otro lugar, si es de tu color o no de tu color. Nos tienen trampado, yo creo, en todo lo que estamos viviendo, desde la clase política que estamos viviendo, la gente al votar, y después toparnos con todos estos problemas que tú los explicas súper sencillo, y que yo creo que los cuatro que estamos acá, no siendo ni Einstein, ni haber sido experto en salud, ni en AFP, te entendemos clarito. Y como tú decís, la culpa la tenemos todos. El votante que no fue y exigió más firmemente, salió a las calles y lo exigió en paz, sin violencia. Los diputados y senadores que no escuchaban. El que decía que no porque no venía de mi sector. Eso es, yo creo que un análisis que la sociedad está tomando hoy. Como una de las primeras campañas de la coordinadora fue que gane la razón, nos demoramos, concha, como 5 años la verdad que ganara la razón, que la gente entendiera que este es un país que tenemos que entre todos llevarlo adelante. Tú ves hoy día un poco más de apertura, porque uno no la ve tan realista. A ver, el gobierno tiene una posición y ganó con votos justamente como corresponde y tiene el derecho a gobernar como él quiera, eso perfectamente. Ustedes cuando fueron gobierno ganaron y tuvieron que vivir su propio karma, 18 de octubre y después una pandemia. Y por lo tanto te cambió la agenda. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos el gobierno de usted reaccionó y dijo, oye, compadre, aquí la cuestión va por otro lado, tenemos que, de hecho, no quiero entregar la Constitución, pero si no me van a hacer un golpe de Estado, me van a sacar de la moneda. No quiero muertos. Ok, decisión. Acá hay que salvar vías. Aquí todos me sirven. A nadie le preocupó si era ISAPRE, si era la clínica Las Condes donde atendía o el hospital. Sí le importó el hospital que se armó en Huechuraba, pero el resto no le importaba, ¿cierto? Entonces hoy día veía un poco más que con los últimos resultados, que fueron masazos grandes, donde la ciudadanía, en un caso fue por un caso puntualmente de un texto, totalmente no lo quisieron, nada lo compartían del texto que estaba ahí, mayoritariamente. Y en el segundo caso ahora, tampoco lo creo que tomaron por ahí, también votó por un ala, por una idea, capaz por un sector, que tampoco nunca en su vida había logrado esa votación. Eso te permite hoy día, tú que has estado en política, que abras la oreja, el oído. Escuchen, señores, aquí lo importante no es que caiga la ISAPRE, sino cómo atendemos a esa persona. No es lo importante que caiga la FP, la FP, o la FP en general. Hay que mejorarla, hay que mejorarla, hay que mejorarla, hay que poner las lucas donde corresponde. ¿Veí un poquito más que ese oído está más abierto hoy día? ¿O pensé que esto va a ser una golondrina, no de verano, sino de otoño? Déjame dividirlo en que llamámoslo así como la opinión pública, el ciudadano común, versus lo que pasa más bien como en las autoridades políticas. Porque en el primer grupo, digamos, que es el 99,9% de las personas, lo que yo veo hoy es que dado que se piensa en este corto plazo, se vive en este corto plazo, como que se sobrevive, la polarización política para esas personas es en el fondo que los políticos pelean entre sí y se alejan de la solución que les beneficiaría a ellos. Te pongo un ejemplo concreto. Cuando se votó en contra de la elección de la fiscal nacional, yo estaba de acuerdo con que la votaran en contra, digamos, pero lo que veía la segunda vez que se votó en contra, lo que veían las personas, y te lo mencionaba, te decía, oye, no se ponen de acuerdo y al final siguen los delincuentes libres. ¿Ah? Entonces era la esperanza de que un nuevo fiscal, o sea, o un hombre o mujer fiscal, fuera capaz de poner más mano dura, más allá de la disputa política, llamémoslo así. Entonces yo creo que la ideología en política es obviamente esencial, pero el ideologismo es un problema. Entonces cuando se llega a un punto en el cual solamente es todo sobreideologizado o... Ultrismo se dice, ¿no? Creo que la palabra es como... Exacto, o sea, cuando es una lógica ultrona
Por supuesto que eso impide que haya las modificaciones para las personas, porque si no es todo lo que yo quiero, entonces no pasa. La lógica de la convención pasada, ¿no? Fueron por todo y se quedaron sin nada. Pero también una de las experiencias que nosotros creo que también hay que rescatar es que algunos, por esperar a que no pasara nada, también llegamos al abismo. Entonces, ninguna de las dos cosas es razonable. Yo sí veo que hoy día hay más, ¿cómo decirlo? Se cree mucho menos a estas utopías generales de que va a venir el paraíso, digamos, mañana. O sea, esa cuestión ya no te la compran. Y por lo mismo es que se escoge mucho más rápidamente algo distinto para ver si es que ellos van a poder hacerlo lo que los otros no pudieron. Yo creo que uno de los factores relevantes por los cuales Gabriel Boric es presidente hoy día es, de todas maneras, por el 18 de octubre, pero también por el impulso joven de decir, mira, nosotros no somos de ninguna de esas otras coaliciones que han estado mucho tiempo acá y por tanto denos la oportunidad. Y yo creo que yo me topo mucho con eso, con gente que te dice, sí, yo creo que estos cabros pueden hacerlo. Más bien, me topaba mucho con eso. Hoy día con las personas que me topo con eso están indignados, digamos. Dicen, nos equivocamos, no fue así, ¿hasta cuándo? Tiene que cambiar. Mira, hay un dato que es latinoamericano, ¿eh? Porque también es global. En las últimas 10 elecciones de Latinoamérica, 10, y por tanto son con más de 20 años en el fondo, Latinoamérica son 20 países, de las últimas 10, 15 países ha ganado la oposición y en 5 ha ganado el oficialismo. Y de esos 5 donde ha ganado el oficialismo, uno es Venezuela, uno es Cuba y uno es Nicaragua. Así que déjalo en 2. Hoy día es más fácil en política que gane la oposición, porque es más fácil ser opositor que ser constructor de algo. Y eso es un desafío que tiene la democracia liberal. Y si es que no se acopla muy bien con la sociedad civil, entonces es muy difícil lograr esas mayorías. Yo creo que un trabajo que han hecho ustedes como coordinador ha sido precisamente eso. Es el interés por lo público por parte de la ciudadanía que no es experta en la materia específica, pero sí tiene el sentido común del destino final. Entonces, cuando tú tienes un diagnóstico común y un destino final que es relativamente común, los caminos para llegar a ese destino son flexibles. Hoy día lo que vemos es que en muchas materias el diagnóstico es completamente diferente y el camino es el fin para algunos. Entonces, si eso ocurre, entonces no nos podemos poner de acuerdo y es algo que se pierde el tiempo y se sigue perdiendo el tiempo por parte de la ciudadanía. Entonces, yo sí creo que hoy día hay políticos y políticas que están más pendientes de lo que pasa. A veces cometen el error de pensar que Twitter es la realidad y les falta ir a escuchar la feria, les falta ir a escuchar a las personas de distintos lugares, digamos. Hacer la fila. Efectivamente, la vivencia, digamos, de lo que pasa en los distintos territorios a lo largo del país. Pero sí veo que hoy día hay una mayor sensibilidad en eso, lo que sí veo también mucha confusión por parte de la ciudadanía y que están hasta más arriba de la coronilla. Entonces, en el fondo es como, ¿saben qué más? Y yo creo que un poquito la última elección fue eso. O sea, una parte, ¿no? Es como, ¿saben qué? Yo voy a votar por aquellos que me garantizan de que cortemos el deseo. ¿Ah? Y que ya, aquí lo que necesitamos son estos temas, entonces cortemos el deseo. Ahora, eso, Jaime, es interesante, enganchando a propósito de lo que es el Guaso por lo que viene a continuación del proceso constitucional. Porque no han hecho. De Republicanos ha dicho, pero no ha hecho. Y un poco lo que dices tú, también hay un elemento respecto a que a la primera de cambio el ciudadano le da la espalda a por quien votó. Porque además hoy día exige mayor inmediatez, más rapidez. Los 3 Y meses yo creo que eso está muy asociado al populismo, porque esos prometieron cambios rápido, sabiendo que esos cambios eventualmente, si es que se dan, van a ser más lentos que la defensa de la U. Porque la realidad es esa, pero la promesa es distinta. Entonces, bajo esa lógica, mi pregunta, Jaime, es, ¿cómo crees tú que el Partido Republicano va a manejar esa mayoría que la derecha a la cual tú representas, la UDI, RN y Evópoli, va a ir seguramente como vagón de cola, y no lo digo de manera peyorativa, sino que de manera política, con ello, digamos, yo no veo a Chile Vamos votando con apruebo de dignidad. Bueno, en política puede pasar cualquier cosa, pero hoy día no lo veo así. Entonces, ¿cómo eso se va a manejar
y también pensando en que si todo sigue igual, y como dicen los ciúticos, ceteris paribus, en 3 años más, lo más probable, y sin mostrar preferencia política, que nunca lo he hecho, ni aquí ni en ninguna parte, si todo se mantiene igual, lo más probable es que el próximo presidente de Chile sea José Antonio Kast, a pesar de que 3 años en política hoy día son como 3.000, digamos. A propósito de lo que tú decías, que la Bajo gente el ve agua. de aquí a 3 meses, digamos, y en política pasa más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo ves tú esa opción, ese poder que le entrega el ciudadano a un grupo que no ha sido mayoría y que no ha gobernado tampoco? Súper bueno, mira, el primero es esto que te decía yo, que se vota como más bien contra alguien que pro Exacto. alguien. Exacto. Y entonces ahí no hay que olvidarse que Gabriel Boric en la primera vuelta sacó 24,8% de los votos. Y entonces fue en segunda vuelta que sacó el 55% y votó mucha gente. Y por tanto no era tan difícil de esperar que luego de un rato esos votos prestados, ese como 30% adicional, se fuera. Porque no era pro Boric. Era como, Era bueno, anti-Kast. ya, algunos anti-Kast y otro es, ya, bueno, ya, ok, pero es nada. Entonces, eso hace, y lo mismo pasó en la elección anterior. O sea, cuando era Piñera Guillé, también también es como alrededor del 55-45, y luego baja inmediatamente la aprobación. Y es un poquito por lo mismo, ¿no? Porque es una ciudadanía que estás como escogiendo la alternativa, y yo creo que tienes razón en que, dada la situación hoy día, pero efectivamente ya sabemos que, dada la experiencia de los últimos 3 años, puede pasar cualquier cosa literalmente, el próximo gobierno es de oposición y la pregunta es cuál oposición es. Y ahí me meto entonces en republicano. Las mejores encuestas mostraban que en la elección iba a ser algo así como 32-18 hasta 34-16. Lo que no mostraba ninguna de ellas es que la composición de esos 34 llamémoslo así, de las fuerzas del rechazo, fueran 23-11, 23 siendo el Partido Republicano, 11 en Chile Vamos. Ahora son 22 porque uno salió o no va a asumir, cosa que me parece una buena señal por de pronto. Y hasta ahora el discurso oficial del Partido Republicano es uno que me parece súper adecuado. O sea, el que ha dicho Arturo Esquella, el que ha dicho Sebastián Figueroa, el propio José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, que es, mira, tenemos esta mayoría, queremos ser responsables, vamos a colaborar para que se cierre el ciclo constitucional el año 2023. Bien. Creo que Luis Alejandro Silva había hablado en el mismo sentido hasta que se pegó un error muy grave, porque además creo que lo va a seguir persiguiendo en la siguiente. Y el Partido Republicano, como dicen por ahí. Y el Partido Republicano se dio cuenta que era grave y por eso como que mandó esta instrucción de silencio, silencio estampa. Y así ha sido más o menos hasta ahora. Entonces sí, falta ver qué es lo que va a ocurrir una vez que se instalen, pero en eso, Felipe, me cuesta pensar que quieran tirar por la borda la probabilidad que José Antonio Kast pueda ser candidato con el tema constitucional cerrado. Sería poco razonable. Sí, claro. Lo que sí creo que puede ocurrir es que en la izquierda hay algunas voces que antes de la elección ya pretendieron empezar a salirse de este tema. Hay un filósofo del Partido Comunista, favorito del Partido Comunista, o al menos de Jadwe, que se llama Rodrigo Carmi, que es un cabro joven muy inteligente, que él una semana antes hizo un grupo de personas en contra de la elección y por tanto del plebiscito, desde la izquierda, ¿no? Tenía junto al Frente Manuel Rodríguez y todos esos grupos semi-anárquicos y que validan la violencia, y él decía que este era un proceso que había sido expropiado por la oligarquía, y era porque tenía bordes. Entonces, yo veo que hay una tensión dentro del PC grande por querer salirse de un sistema o sea, de una elección como esta, porque les gusta la democracia cuando ganan, no cuando pierden. O sea, obviamente no les gusta la democracia. Y eso puede hacer que el mismo Partido Republicano también se polarice más. Hay otro tipo de materia que hasta ahora creo que en jalado también por el electorado, que también hay parte de ese electorado que no quiere cambio. Bueno, eso es lo que te iba a decir exactamente. Hay un grupo de personas adentro del Partido Republicano, unos militantes, llamémoslo así, que te dicen, nosotros lo elegimos para que esto fracase, ¿cachai? Y que no haya nada, y entonces en diciembre fracasa una vez más y aquí no ha pasado nada, compadre. ¿Ah? O sea, estos últimos 3 años no pasó nada y ahí seguimos.
Yo creo que eso es un error gigantesco, pero ahí es donde el Partido Republicano va a tener que escoger si es que Claro. responderle a ese grupo que le está pidiendo como pruebas de fe, o más bien va a tener que responder a si es que es capaz de gobernar. Si es lo segundo, entonces tiene que ayudar a que se cierre el ciclo constitucional. Si es lo primero, claro, bueno, entonces pueden ir a su política identitaria de algunos que, no sé, que les gusta que todo esté prohibido en la Constitución. Y un tema que te iba a decir, que probablemente lo que más puede tensionar al Partido Republicano son temas morales. Entonces, Claro. si es que teniendo la opción de escribir algo, no lo escribiste, vas a tener que contestarle a tu gente, esa que es de tu barra, ¿por qué no lo hiciste? O sea, no, me imagino que habrá muchísimas personas del Partido Republicano que querrán decir que el aborto está prohibido en la Constitución. Lo que ha dicho Luis Alejandro Silva hasta ahora, me parece que es una respuesta súper adecuada. Dice, yo copiaría exactamente lo que dice la Constitución actual. Él no dice lo que voy a decir a continuación, pero lo que dice hoy día la Constitución permite que haya un aborto en 3 causales. Exacto. Entonces, si tú quieres hacer una guerra mundial, digamos, por ese tipo de cuestiones, pues bien, la probabilidad de que se vayan armando grupos cada vez más fuertes para rechazar es más alta. Y por eso decía yo que la renuncia de este consejero que había salido electo por Ñuble es una buena noticia, porque si no era la mejor excusa para muchos grupos feministas más radicales de decir que esto estaba completamente viciado, y creo que además él tiene que dar una buena respuesta de qué es lo que sucedió además en esos hechos. Entonces, yo esperaría que el Partido Republicano se comportara así, pero tampoco soy tan optimista como para pensar que eso es lo que va a pasar, porque creo que hay una cuestión humana. O sea, todos van a querer tener su parrafito en la Constitución, me imagino, digamos, ¿no? Fueron electos por eso y van a trabajar, van a ser más ordenados que la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas. Hicieron una mejor elección de los candidatos, no tienen la lógica de reelegirse y otra, pero tampoco es razonable que el Partido Republicano sea uno en el Congreso y otro distinto en el Consejo. Va a tener que también alinearse una con la otra, porque, y aquí termino, porque aun cuando el Consejo tiene una tarea que es más de largo plazo, ¿no? El impacto inmediato se produce dentro del Congreso. Y ahí es donde yo veo una preocupación, al menos por personas de Chile Vamos, sobre todo algunos parlamentarios en las regiones en que le fue mucho mejor al Partido Republicano, que piensan que tienen que mimetizarse en forma y fondo al Partido Republicano. Y yo creo que ahí hay un error. ¿En qué sentido? En que muchos de los votos del Partido Republicano no son ideológicos, en el sentido de que lo que fueron a buscar era quién se oponía al gobierno, quién decía, compadre, córtela, quiero seguridad, quiero esto otro. Y a mí me toca en la calle muchas veces personas que me dicen, ganamos. Y yo empiezo a decirle, no, mire, lo que pasa es que yo voté por este porque ganó la oposición, eso es lo que me quieren decir. ¿Ah? En el fondo, claro, ganaron las fuerzas del rechazo. Y eso es así, y yo espero sí, aquí León manda saludos. Y yo espero que eso saludos. Efectivamente así se produzca, porque creo que necesitamos darle certeza a la ciudadanía, y parte de ello es terminar el ciclo constitucional este año 2023. Jaime Belolio, exministro, exdiputado, conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Jaime, como siempre, un agrado conversar contigo, y como siempre lo decimos, y en particular a personas como tú, aunque eres de Colo-Colo, no, mentira, la invitación está hecha para que prontamente conversemos, porque se viene un año interesante en materia política, social y económica. Así que muchas gracias nuevamente, Jaime, y un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, y entretenido que le echen una mirada y lo que pasó en España. Sí, en está muy las bueno. elecciones que están ahora, así es. En donde al PP le fue muy bien, al PSOE le fue muy mal, Sí. Podemos desapareció completamente, así que interesante ir a mirarlo. Sí. Claro, PP y Vox, Sí. como nos pasó en Chile con Republicano a nosotros. El Frente Amplio también debería estar mirando lo que está pasando en España. Así es. A propósito de Podemos. Jaime, un abrazo, que esté muy bien. Abrazo. Ítalo Villanueva, Mauricio Muchas Pérez. gracias. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Que estén bien. Chau. Un abrazo. Gracias.